Hola, este video es para el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Logística, materia Inferencial 2, unidad 3, Análisis de varianza, profesor Ingeniero Juan Morales, alumno Gilberto Pérez Higareda. Veamos el análisis de varianza. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. ¿Cuál es el objetivo? Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. ¿Cuáles son los requisitos? Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Veamos un ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Como pueden ver, pues aquí un ejemplo nos muestra la siguiente tabla, que es un tipo de automóvil que es extranjero o nacional, y en este lado tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. En compacto tenemos 44, 54 y 43. En el mediano tenemos 41, 49 y 47. En el grande tenemos 32, 45 y 42 en la sección de extranjero. Y en nacional tenemos que en compacto son 43, 44 y 42. En mediano son 43, 37 y 34. Y en grande 37, 38 y 33. Con los siguientes datos que tenemos, pues nos vamos a ir a la ayuda tecnológica Minitab para poder realizar el ejercicio. En este caso aquí tenemos la ayuda de pantallas. ¿Sí? Es una guía para que sea un poquito más fácil. Y yo ya lo tengo en mi tabla para por efectos de tiempo, ¿no? Aquí tenemos en columna, aquí están los autos compactos, los datos, los autos medianos y los autos grandes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos tenemos que ir a estadística, ANOVA y análisis de medición. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA y análisis de medición. Ya que estamos en esta pantalla, que son la que nos piden los datos, nos dice que tenemos que tener desaceleración del pecho en G y tipo de automóvil y tamaño de automóvil en el factor 1 y en el factor 2. Aquí ya lo tengo pregrabado. Aquí está el tipo de automóvil, tamaño de automóvil con un nivel de significancia del 0.05 y nos debe dar esta gráfica que tenemos aquí. Si nuestros datos son correctos, pues será la misma. Como podemos ver, pues aquí está nuestra gráfica. Dice de dos vías, normal, una NOM para la desaceleración del pecho en G, con un nivel de significancia de 0.05 de confiabilidad. Aquí tenemos, pues nuestra gráfica es la misma.
¿sí? Quiere decir que hicimos nuestro trabajo bien. Aquí tenemos compactos, grandes, medianos. Aquí tenemos la línea en cero, que nos indica hacia arriba el efecto y hacia el negativo es el efecto. Vemos que hay grandes y medianos y compactos nacionales. Tienen un valor de 13.16, grandes un valor de 65.16. Aquí solamente con poner el cursor dentro del puntito ya te da el valor. Tenemos un efecto principal de cada tipo de auto con respecto a los extranjeros y a los nacionales, que son más extranjeros que nacionales. Tenemos el tamaño del automóvil, que son grandes, pues son más pocos. Los que son medianos es como un nivel estándar, se mantiene en la media. Y los compactos, pues hay más, ¿no? Más automóviles compactos. Acá tenemos en los datos que nos da, vamos a ver, documentación, control. Ok. Después de ahí tenemos que determinar el siguiente valor, que es el balance ANOVA. Para eso, igual con nuestras pantallas de ayuda, vamos a utilizar la herramienta Minitab dentro del mismo ejercicio. Vamos a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, balance de ANOVA, que es este simbolito A y B. Vamos a tomar en responsable la desaceleración del pecho en que esto más que nada es cuando desacelera un carro, ¿no? O sea, la fuerza que es de impacto en el pecho con respecto a las fuerzas G que genera un automóvil en movimiento y después en una aceleración abrupta. Aquí pues vamos a borrar este dato y vamos a irnos a desaceleración. Borramos estos que son de otros ejercicios. Buscamos el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y se repite la cuestión. Tipo, tamaño, es como multiplicarlos. Después de ahí nos vamos a lo que es las gráficas. Vamos a pedirle que nos haga 4 en 1, o sea, casi como tenemos aquí, 4 gráficas en 1. ¿Sí? Aquí tenemos seleccionada la opción, le damos OK y le damos OK. Como ven, pues ya nos muestra 4 gráficas en una sola presentación, en lugar de tener varias gráficas que salen espontáneamente a las ventanas. Como podemos ver en la primera gráfica tenemos probabilidad normal versus fits, o sea, uno contra otro, el histograma y versus order, ¿no? El orden entre uno y otro factor. Tenemos la parte residual que va de menos de 1 hasta 99, que es el nivel de confianza, el porcentaje. Y tenemos este puntito que se sale, es un porcentaje de 96.19 con un residual de 305. Casi la mayoría aquí en este caso vienen todos sobre la misma pendiente, ¿no? No hay mucha diferencia. Aquí ya tenemos entre estos puntos la media y pues ya tenemos una diferencia de valores entre cada punto. Y tenemos nuestro histograma y pues nuestra gráfica residual, las observaciones de orden, como lo muestra nuestra ayuda. Aquí tenemos los datos, tenemos un factor, tipo de automóvil, tamaño de automóvil,
los niveles y los valores. En este caso nivel 2 pues son extranjeros y nacionales, y el nivel 3 viene siendo compacto, grande y mediano. Por el tipo de automóvil, que es extranjero, nacional, que es un tamaño de automóvil, que es el compacto grande. Tenemos tres categorías y aquí solamente tenemos dos. El análisis de varianza de la desaceleración del pecho en G, pues tenemos que el tipo de automóvil, el nivel de diferencia es el valor P es de 0.028 con respecto al tamaño del automóvil, que es 0.044. Tenemos un total de 17 con 546.44, un S de 4.424 y un R cuadrada de 49.84% y un RSQ de ajustable de 39.0%. Estos son porcentajes de desaceleración. Entonces quiero decir que eh, es más en el tipo de automóvil. Bueno, aquí en el tamaño de automóvil es más como más frecuente, ¿no? Influye más en el tamaño del automóvil que el tipo. O sea, puede ser extranjero, puede ser nacional, no sé, pero no es tan relevante el dato. Entonces en el tamaño del automóvil se influye la desaceleración, ¿no? Ejercicios de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Bueno, vamos a ver. Para hacer este ejercicio igual nos vamos a nuestra herramienta de Minitab y pues aquí nos muestra los pasos a seguir. En este caso perdón, el ejercicio pues nos está dando una tabla que es parecida a la anterior pero con unos datos diferentes. En este caso pues son el número de datos de lesiones en la cabeza con pruebas de maniquí. Tenemos en el tipo de automóvil, tenemos los que es extranjeros, nacionales, y pues en el tamaño de automóvil, que es pues son en columnas, aquí es un renglón, en compacto, mediano y grande, que son 290, 544, 501 para extranjeros, 406, 371 y 376 para nacionales, 245, 502, 393 para medianos en el renglón de extranjeros y 474, 368 y 349 para nacional. Para grandes tenemos 342, 698, 332 para extranjero y 216, 335 y 169 para nacional. Bueno, vemos nuestras herramientas, nuestra ayuda para usar Minitab. Nos pide que nos vayamos a estadística, nos vamos a Nova y en este caso vamos a utilizar análisis de medición, siendo lo mismo. Aquí, aquí y aquí. En la siguiente pantalla tenemos igual a ver, vamos a ver. Vamos, aquí vamos a utilizar estos datos, ¿sí? Que son compactos, medianos y grandes. Vamos a ver. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. Podemos ver que es la misma.
¿sí? Hagamos esta y pues nos vamos al análisis, que viene siendo este de aquí. Bueno, ya tenemos igual el mismo ejercicio, nos pide que hagamos este análisis también, que utilicemos esta herramienta, ¿no? Que es para un balance de la ANOVA, y pues para ver que tenemos las 4 gráficas en una sola presentación. ANOVA, balance ANOVA, que lo viene siendo lo mismo, le damos OK. Pues aquí tenemos nuestras gráficas, este histograma, el porcentaje de frecuencia, el residual, el fit value y la observación de orden. OK. Aquí tenemos nuestros datos también que nos arroja el programa Minitab, de desaceleración de versus o tipo de automóvil, tamaño de automóvil. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros porcentajes, nuestro ajuste al 0.0, nuestro S de 126.589. Aquí tenemos el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Igual, como podemos ver, pues sí influye que tenga el tamaño del automóvil, ¿no? Para el tipo de lesiones. En este caso creo que es pues entre más pequeño sea el automóvil, las probabilidades de sufrir un daño pues pueden ser más grandes que en un automóvil grande, en este caso. En este ejercicio nos pide también utilizar otra herramienta, que es el intervalo plot, que igual lo vamos a poner en práctica. Aquí nos dice que nos vayamos a estadística, ANOVA, intervalo plot. Estadística, ANOVA, intervalo plot. Y pues aquí ya nos da unas opciones, que es una gráfica simple, en grupo, gráficas múltiples en Y, simple o grupo. Nosotros vamos a escoger la de grupos aquí y simplemente le damos OK. Ya tiene aquí nuestros datos que ocupamos, como podemos ver aquí también, y ya le damos OK. Pues aquí tenemos nuestra gráfica, que más o menos nos da una como una vista mejor del análisis de la ANOVA, que puede ser compactos, tiene un rango de aproximadamente como de 150 hasta 700 y algo. A ver, nos dice que tenemos un grupo, en el grupo de tamaño de automóvil es igual a compacto, por el tipo de automóvil, que es igual a extranjero, y tiene una medición de 445. Aquí tenemos en el grande, que es un grupo que es tamaño de automóvil igual a grande, tipo de automóvil es igual a extranjero, y tenemos una medición de 457.33. Aquí tenemos el mediano, que es 380, el compacto, que son 384, el grande, que son 240, y el mediano, que son 397. Como pueden ver, entre el compacto y el mediano pues hay más probabilidades de sufrir un, un accidente, ¿no? Un golpe en la cabeza en el momento de un accidente. Eso es lo que nos arroja esta tabla, esta gráfica. Continuamos. También aquí pues nos manda a otra gráfica también, que podemos utilizar como referencia, que es el Main Effect Plot para desaceleración del pecho en G. Igual, de igual manera pues vamos a practicar, vamos a ver. Nos vamos a nueva Main Effect Flow, está aquí, ya tenemos los datos, le damos OK. Pues aquí ya podemos ver, ¿no? Que creo que para extranjeros ha habido más, aquí ya podemos ver como que más, todavía más claro, que el utilizar un carro extranjero, en el caso de que pues fuéramos aquí en el país, pues hay más probabilidades, ¿no? De sufrir como que un accidente,
que en los nacionales, como que se cuida más el nacional por el hecho de que pues ya uno paga impuestos y todo, ¿no? Y en el extranjero, si no lo traes regularizado, pues es como que más, me vale y es lo que pase, ¿no? Tenemos un valor aquí de 427 y aquí tenemos un valor de 340. Esto puede decir que las personas son un poco más cuidadosas, ¿no? Al traer un carro nacional que un carro extranjero. Y pues también en el tamaño del automóvil implica que en un compacto hay más probabilidades de sufrir un accidente y daños que en un carro grande, como que en un carro grande pues te protege más, ¿no? En un mediano pues está dentro de lo que es una media estándar. Ok, seguimos. Bueno, vemos el siguiente tema, análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica, o sea que no es igual de ningún lado. Y 2. Los valores de F no pueden ser negativos, todos tienen que ser positivos, como lo muestra la gráfica que tenemos aquí. Desde aquí pues no hay una simetría en esta gráfica, es sesgada hacia la derecha, o sea, aquí vemos que está más recargada hacia el lado derecho. Y pues únicamente únicamente valores no negativos, como en este caso tenemos 1.0, ¿sí? Y aquí hacia F a la derecha, ¿no? Entonces esta gráfica o este análisis de varianza siempre va a tender hacia el lado derecho de los números positivos. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Tenemos una hipótesis nula que plantea que no recuerdo el nombre de este símbolo, permítanme. Aunque es mu1 igual a mu2 igual a mu3, y en la hipótesis alternativa se plantea que mu1 no es igual a mu2, no es igual a mu3. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, como uno mayor que 0.05, pues no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medidas, como podemos ver en estas dos gráficas. Estadístico de prueba F pequeño, valor P grande, ¿sí? F es de aquí a aquí en esta gráfica. Y en el estadístico de prueba F grande, pues el valor P es pequeño, como lo muestra aquí. En este caso, F, el valor P es pequeño y aquí el valor P es grande, ¿no? Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Okay. Bueno, nada más un paréntesis, amigos. Pues no soy muy bueno explicando, voy a tratar de explicarlo a como lo entiendo en el tema. Espero los datos escritos pues si les ayuden de algo. Como les digo, pues no soy un experto en el tema, pero pues vamos a continuar a tratar de pues de ver la parte que yo entendí, ¿no? Cómo lo entendí. Vemos en el tema que pues aquí nos dice que pide unos requisitos para el análisis de varianza.
Son 5 requisitos. El primero, pues las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones, en el 2, las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. En el 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. En el 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareados o asociados de ninguna forma. Y en el 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a ver un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G, pues tenemos una palmada en la espalda, que es de más o menos 4.1 G. El desplomarse en una silla, que es de 10.1 G. Y bajar un escalón, que es de 8.1 G. En este caso, el primero, pues uno controla la fuerza con la que va a dar la palmadita en la espalda, ¿no? Aquí toman como un valor relativo nada más, no es un valor absoluto porque depende cómo se dé la palmadita. Es la fuerza que se le impregna y pues no lo tratan de explicar en fuerzas G. O sea, el desplomarse una silla, bueno, ahí como no tenemos un control al momento de desplomarse en una silla, probablemente puede ser que caigamos fuerte o caigamos despacio. Por eso el rango de las fuerzas G es un poquito más alto. 10.1. Y bajar un escalón nos muestra aquí un dato también, pues para mí es algo relativo porque igual yo puedo bajar rápido, puedo bajar lento, y nada más es como una referencia, ¿no? Que el hecho de bajar por el efecto de la inercia hacia abajo, pues creo que es un poquito más de fuerza, ¿no? La que aplicamos al momento de bajar. Algo así más o menos con las fuerzas G. Unos son ejemplos simples, ¿no? Veamos un ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medición HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Igual como podemos ver aquí ahora en nuestra tabla, dice en esta parte tipo de auto, entre número de auto, que tenemos del 1 al 10, y pues tenemos en renglón compacto, mediano y grande, y pues por columnas tenemos los siguientes datos. En los compactos tenemos 290, 406, 371, 544, 374, 501, 376, 499, 479 y 475. En los medianos 245, 502, 474, 505, 393, 264, 368, 510, 296, 349. En los grandes 342, 216, 335, 698, 216, 169, 608, 432, 510 y 332. Los datos que nos muestran nuestro ejercicio. Para eso pues vamos a necesitar la ayuda de Minitab, para lo cual ya tenemos pues aquí nuestras pantallas para que sea un poquito más rápido lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos pide la primera pantalla que nos vayamos a un ANOVA y nos vamos a esta 1 One Way se llama.
Después nos pide que en este renglón cambiemos el dato de... Tenemos dos opciones, vamos a ponerle que separe las columnas y busque los factores de nivel. Como pueden ver tenemos dos, y pues nuestro dato nuestra opción va a ser esta. Después nos pide que pongamos los compactos, medianos y grandes. Le damos clic aquí y borramos este que es el otro ejercicio. Ponemos compactos, medianos y grandes, ¿no? Que en este caso pues aquí están nuestros datos ya pregrabados, o sea, esta lista la tenemos que transcribir a Minitab en su hoja de Excel, y pues como ven acá está en renglones y aquí lo tenemos que poner a columnas. Compactos 290, 406, sí, aquí están. Entonces ya que tenemos seleccionada la opción, dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.5, que viene siendo 95%, ¿no? Como vemos aquí, pues todo queda igual. Vamos OK. Y luego vamos a ver si no nos pide alguna otra cosa. No nos pide más. Y le damos OK. Aquí ya tenemos nuestras gráficas, pero la que nos interesa en este caso pues viene siendo esta. Sí, que es la misma. Aquí tenemos el dato. Y pues aquí tenemos también nos arroja una muestra, una información por escrito y una información gráfica. Guayanova dice. A ver, aquí está. Podemos ver, dice que a partir de la gráfica podemos determinar que no existe diferencia significativa entre las medidas. Bueno, en este caso pues es nada más una leve diferencia entre carros compactos, medianos y grandes. Tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa y el significado del nivel. En este caso veremos que nuestros factores son los niveles, que son 3, el valor, aquí en el valor pues compactos, medianos y grandes. Tenemos un análisis de varianza que es de un factor 2 con un p-value de 0.676, ¿sí? Con una RSQ de 2.86 y un RSQ ajustable de 0 y un RSQ del predeterminado de 0.0. Si tenemos en compactos pues 10 muestras, aquí está el número de muestras, el factor pues que son compactos, medianos y grandes. La desviación estándar entre cada uno es de 79.5, los medianos son de 102.8 y 175.3 con un nivel de significancia del 95%. que va de un rango de 349.8 hasta 513.2 para carros compactos, de carros medianos de 308.9 a 472 y para carros grandes 304 a 407. No hay mucha diferencia en las cuestiones de accidentes, ¿no? O sea, lo que nos pide el problema. Nos pide definir que cuáles de los datos sugiere que los automóviles grandes pues sean más seguros. Pues ya a la hora de un impacto o algo, pues realmente no es mucha la diferencia, ¿no? 513, 467, pues ahora sí que cuando a uno le toca, ¿no? Pero esta pequeña diferencia pues ahora sí que hace la gran diferencia en el momento de salvar la vida en un choque. O sea que tenemos poquito más probabilidad de sobrevivir en un carro mediano y en uno grande que pues en un compacto, ¿no? También nos pide utilizar otra gráfica, este ejercicio, que viene siendo la probabilidad de distribución.
Vamos a aquí nuestras pantallas de ayuda, y yo las pongo de esta manera para que sea más rápido, ¿no? Ver las opciones o la opción que nos pide el ejercicio y pues cómo poderlo sacar más rápido. En este caso pues nos vamos a gráficas, ya nos vamos a estadística, nos vamos a gráficas, probabilidad de distribución. Nos pide que utilicemos esta campana de Gauss, que es probabilidad, ver la probabilidad. Vamos, ok, aquí nada más seleccionamos la opción, no hay otra cosa que hacerle. Y pues aquí nos pide una distribución F. Aquí tenemos, hay varias opciones, pero vamos a, como estamos viendo la sección de F, de la distribución F, pues es lo que vamos a seleccionar. Aquí ponemos un número, el número que es 2 y el 20 y denominador 27, ¿no? Y pues ya en esta parte de share area pues queda igual, le damos ok y aquí está nuestra gráfica que nos muestra el resultado, que como podemos ver es la misma, 300.354 con un nivel de significancia del 0.05, como pueden ver aquí. Entonces va de 0 a 1.0 la densidad, y baja hasta 3.354 con un nivel de confiabilidad de 0.05. Ok, entonces pues dice que en la prueba estadística F 0.397 el valor crítico de F es 3.354, que tenemos esta parte de la rampita de la gráfica. El valor P es de 0.67,59, que no se rechaza la hipótesis nula de mu1 menos mu2 menos mu3, pues no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros, pues es lo que comentaba, ¿no? Aunque hay una pequeña diferencia que ahora sí que podría ser la gran diferencia, pero pues de igual manera no garantiza de que sean muy seguros los carros más grandes, ¿no? Aquí viene, continuando con ese mismo problema, pues dice que se utiliza un nivel de significancia, el 0.05, para someter a prueba que la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, pues aquí nos pide que utilicemos una opción que es One Way Analysis of Variance. Sí, nos vamos aquí. Nos vamos a compactos. Aquí lo separé porque casi el problema viene siendo de lo mismo, entonces tenía que diferenciarlo y le puse 1 y le puse 2, ¿no? Con respecto a los datos y la especificación de los problemas. Entonces, igual vemos que entonces pues ponemos nuestras categorías aquí, igual pues es al 95%, que es equivalente al 0.05 el nivel de significancia, y pues ya no le damos ok. Aquí tenemos todas nuestras gráficas, ¿sí? Casi nuestra gráfica aquí en el histograma viene siendo similar de un lado y de otro, ¿no? Se comportan de una manera equitativa, o sea que no es mucha la diferencia, pues es lo que comenta aquí, y con este análisis podemos determinar de que pues es igual, ¿no? El accidente es lo mismo. Bueno, aquí tenemos este punto de 786.3 contra 540 y 571. La desviación usada para calcular los intervalos, ¿no? Con un intervalo de confianza
el 95% entre compactos, medianos y grandes. Large outer level means compact for compacts. Aquí tenemos una hipótesis: si el intervalo es 0, es al final del punto corresponde a la medición de significancia diferente. ¿Sí? Pues bueno, entonces creo que esta es la gráfica un poquito más clara de que pues los datos sugieren que sí, efectivamente los carros grandes son un poco más seguros que los carros compactos y los carros medianos. Sí, pero el caso es de que es muy poco, ¿no? La diferencia. Entonces, se podría rechazar la hipótesis. Veamos otro ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, utiliza las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en las siguientes tablas y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso tenemos un tipo de auto y un número de auto, compacto, mediano, grande, y pues tenemos unos valores de 44, 43, 44, 54, 38, 43, 42, 45, 44 y 50 en carros compactos. En medianos 41, 49, 43, 41, 47, 42, 37, 43, 44 y 34 en medianos. Y grandes pues tenemos 32, 37, 38, 45, 33, 37, 38, 45, 43 y 42. Nos vamos a nuestra ayuda de Minitab. Aquí ya tengo yo mis pantallas, como pueden ver, para efectos de darle más agilidad al tema. Nos dice que vamos a utilizar la opción ANOVA, pero ahora vamos a utilizar la prueba de varianza igual, ¿no? Al cuadrado. Nos vamos a Minitab, estadística, ANOVA. Aquí está Test for Equal Variance. Determine la desviación estándar de dos o más muestras o grupos diferentes. Dice que vamos a poner responsable del factor autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí ya lo tengo yo seleccionado. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 95%. Vamos a dar OK. Y pues nos manda estas gráficas, ¿no? Ay, perdón. Tenemos estas gráficas. Dice autos grandes, autos medianos, autos compactos, una medida de Q1 de 42, la media es de 44, Q3 de 46.25 y un rango de 3.5. Y tenemos 10 muestras. Aquí tenemos un Q1 de 40, una media de 42.5, un Q3 de 44.7, igual en 10 muestras. Y aquí tenemos en autos grandes, bueno, ya nos dio el dato. Aquí está. Q1 de 36, una media de 38, un Q3 de 43.5, con un número de muestras de 10. En esta otra gráfica, pues como podemos ver, se mantienen. Tenemos rangos de 30 a 55, autos grandes, autos medianos y autos compactos. Tenemos estos puntos que son los símbolos individuales. La variable son autos compactos, un renglón de 8, autos compactos de 45. Aquí tenemos una múltiple comparación de un p-value de 0.979 y un nivel de prueba del p-value de 0.808.
con una comparación de intervalos estándar de la desviación con respecto al a un intervalo de confianza de 0.05. Creo que hay más, aquí en esta parte nos indica que hay más probabilidades de sufrir que nos pide el someterse a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, ¿no? O sea que realmente aquí, como pueden ver, pues son las gráficas que tenemos, las que nos salieron en Minitab. Bueno, más bien esta es otra opción. Esta es otra opción, ¿no? Esta es la de, nos pide utilizar la prueba de igualdad. Y en la siguiente, pues nos pide utilizar la prueba esta, ¿no? One way se llama, como de una ruta. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a Nova, one way. Sí, vamos a poner igual. Aquí ya tenemos también pregrabados esos datos. Con el nivel de significancia 95. Damos OK. Y pues como pueden ver, aquí están nuestras gráficas. Quiere decir que esto casi provienen de la misma fuente, ¿no? Aquí están nuestras gráficas acomodadas, porque aquí nos las arroja todas en un solo paquete. ¿Sí? Aquí tenemos un múltiple comparación. Pues tenemos que no provienen de las... No provienen de... La afirmación no es de que las tres muestras provengan de poblaciones con medidas iguales. Bueno, por mi parte pues es todo en la parte de este tema. Como les comento, pues a lo mejor yo sí le entiendo, pero no soy muy expresivo. Una disculpa. O no me doy mucho a explicar, no soy muy dado a la explicación. Pero ojalá les pueda ayudar en algo este pequeño video. Y pues vamos al proyecto de las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Dentro de mi trabajo, les planteo el problema. En el área donde yo laboro se encuentran con dos máquinas que dispensan una determinada cantidad de aceite no compresible. Este aceite se pone rígido en el momento de que es presionado, ¿no? Dentro de unos cilindros, y pues el ingeniero de proceso del área desea saber si las dos máquinas que dispensan la misma cantidad de aceite dentro de los cilindros. Para esto pues nos dimos a la tarea de tomar una cierta cantidad de muestras de ambas máquinas de manera aleatoria. Aproximadamente de 100 piezas agarramos 40 de manera aleatoria, no fueron seguidas, pues para hacer nuestro análisis. Los datos pues se enlistan en la siguiente tabla, una tabla de Excel que hice, y se formula la hipótesis y se aplica una nova utilizando un nivel de confianza del 5%. De acuerdo con los resultados se analiza la hipótesis y se le da una respuesta al ingeniero de área para saber si no hay algún desperdicio en esta aplicación. Más que nada era lo que ellos quieren saber, es si tenemos un nivel de significancia entre ambas máquinas para determinar si estamos tirando más aceite en una que en otra, no dispensando, más bien es la palabra. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que les comento. En este recipiente es la máquina Legacy y en este recipiente la máquina Micron, y pues la cantidad de aceite dispensado para ambas máquinas. La cantidad promedio es de 0.586 mililitros aproximadamente, no es exacto, es más o menos lo que el diseñador pide. Aquí les muestro los datos que tomé de las muestras, que son 40.
y pues entre Legacy y Micron fueron, aquí están nuestros datos, casi están igual, no hay mucha diferencia en el dispensado, pero ellos tenían la duda de saber si las máquinas estaban calibradas y estaban dispensando aproximadamente lo mismo o teníamos pérdida más en una que en otra. Como pueden ver, pues se tomaron 40 muestras aleatorias simples de un total de 100 muestras de ambas áreas, de máquina Legacy y máquina Micron. Nos fuimos a nuestra parte de Minitab, que son las tablas de ayuda o imágenes de ayuda que yo pongo aquí. Y en este caso déjenme limpiar la pantalla de todas las gráficas de los diferentes ejercicios pasados. Ok, y nos vamos a ANOVA One Way. En este caso yo utilicé esta porque nada más tengo dos datos poblacionales. ¿Sí? Borro estos datos que son los del ejercicios pasados y aquí tengo mis dos máquinas con un nivel de significancia del 95%. Entonces le doy OK y pues igual me arroja una cierta cantidad de información que vamos a tratar de explicar. Como les digo, pues una disculpa, no soy un experto en el tema, pero pues trato de entender un poquito el tema, ¿no? Y pasarles esta información, por lo menos para ayudarlos a que sepan cómo se utiliza el Minitab, ¿no? Las herramientas que nos piden. En este caso, pues aquí tenemos nuestra información, que la podemos ver en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está, aquí empieza. Desde acá tenemos información. One Way ANOVA Legacy. Pues tenemos la hipótesis nula. Todas las muestras son iguales. La hipótesis alternativa, el nivel de significancia, el factor de información, que en este caso pues son dos niveles, y los valores vienen siendo Legacy y Micron. Análisis de varianza, tenemos que es una diferencia en el factor 1 de una ajustable, SS ajustable del 0.000249, un ms del 0.00249 y un p-value de 0.053. Esto quiere decir que es muy poquita la diferencia entre las dos máquinas. Tenemos un error de 78 con un ajustable de SS de 0.005042 y un ms de 0.000065. Tenemos un factor de medición de 40 muestras de Legacy y 40 muestras de Micron, una desviación estándar de 0.0100 y en Micron 0.0036, un rango de 0.485 a 0.490, y acá nos pone un rango automático de 0.488 a 0.494. Se fijan, no es muy grande la diferencia de que una dispense más que la otra. Tenemos aquí una información agrupada del uso de 2K método 2K, se llama el 95%. La Micron 40 muestras, Legacy 40 muestras y una medición del 0.491 contra Legacy de 0.488. Entonces esto nos dice que realmente la cantidad es muy poquita, ¿no? De la pérdida de aceite entre una máquina y otra. Aquí lo podemos ver. Incluso tenemos un p-value del 0.053 con un t-value de 1.96. Entonces, con este valor nosotros le podemos decir al ingeniero que entre Legacy y Micron la diferencia es muy poquita, es 0.00352
microlitros a lo mejor de aceite, ¿no? Que hay de pérdida entre una y otra. Esto nos dice que la que más dispensa un poquito más es la de micrón, o que se acerca más a la parte que el diseñador requiere con el valor, que son los 500.586 mililitros, como lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? O sea que la máquina Legacy anda entre .488 y la máquina Micron anda entre .491. A ver, entonces pues esta gráfica nos muestra esa pequeña diferencia, ¿no? entre lo que una máquina dispensa y la otra. Entonces ya con esta información pues fue más fácil comentarle al ingeniero eh, con mayor certeza cuál máquina era la que dispensaba más una que la otra, pero que la diferencia entre una y otra no era mucho, no era muy grande. Entonces no estábamos ni desperdiciando ni tampoco echando de más. Estamos dentro de lo que el diseño del producto nos pedía. Lo que me pueden ver, pues estas fueron la información que le pasamos al ingeniero. ¿Sí? Aquí están las gráficas. Como pueden ver aquí en el porcentaje, pues se mantiene igual dentro, muy dentro de la pendiente, ¿no? En el histograma pues está la campana de Gauss que se podría hacer aquí, pues se mantiene de ambos lados igual. Entonces el estudio demuestra que la máquina con el nombre de Micron pues tiene un consumo mayor al de la máquina llamada Legacy, pero se rechaza la hipótesis nula de que es un consumo excesivo de aceite en el dispensado de los cilindros, ya que es mínima la cantidad de que sobra entre ambas máquinas, por lo tanto pues no representa un gasto excesivo para la compañía dentro de ese producto en el proceso, ¿no? Y pues por mi parte es todo, espero les pueda ayudar en algo. Gracias y nos vemos para la próxima.